20 de agosto de 2008. Un McDonnell Douglas MD-82 se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando como resultado 154 víctimas entre pasajeros y miembros de la tripulación. Durante la fase de investigación, en la primera inspección, la causa de este accidente parecía engañosamente simple. Sin embargo, al examinar todo en profundidad, se reveló una historia marcada por trágicas coincidencias e ironías. Esta es una historia compleja, sobre un incidente que estuvo a punto de no ocurrir. Es la historia del vuelo 5022 de Spanair. 20 de agosto de 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas, España. 166 pasajeros y 6 tripulantes de cabina se embarcaron en el vuelo 5022 de Spanair, con destino el aeropuerto de Gran Canaria, en las Islas Canarias, un viaje con una duración aproximada de 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad española, pero también había un pequeño número de personas de otras nacionalidades a bordo, incluyendo Alemania, Francia, Mauritania, Turquía, Bulgaria, Gambia, Italia, Indonesia y Brasil. Casi todos eran turistas en busca de un respiro de sus ajetreadas vidas en las Islas Canarias. El capitán era Antonio García Luna, de 39 años de edad. Era un piloto experimentado con más de 8.000 horas de vuelo. Anteriormente, había servido en las Fuerzas Aéreas de España, desempeñándose como instructor de vuelo y capitán en pruebas. En 1999, se unió a Spanair como primer oficial y fue ascendido a capitán del MD-80 en 2006. Los informes de sus sesiones de pruebas en el simulador y entrenamiento en línea indicaban que era un piloto con habilidades superiores a la media. Durante una sesión de entrenamiento, se registraron observaciones para el piloto respecto a la necesidad de mejorar sus habilidades de gestión de recursos de la tripulación, con un énfasis específico en la coordinación y la relación con el otro piloto. Posteriormente, los entrenadores notaron una mejora en esta área. Sin embargo, los miembros de la tripulación que conocían al capitán lo describieron como disciplinado, preciso y meticuloso en su trabajo, destacando su estricto seguimiento de los procedimientos. El primer oficial en este vuelo era Francisco Javier Mulet, de 31 años de edad. Se unió a Spanair el año anterior, con solo 220 horas de vuelo en su historial. En el momento del accidente, había acumulado poco más de 1.200 horas de vuelo, la mayoría en el McDonnell Douglas MD-82. Los pilotos que habían volado con el primer oficial lo describieron como un piloto serio y disciplinado, educado y muy colaborador. El avión asignado a este vuelo era un McDonnell Douglas MD-82, con 15 años de antigüedad. Aunque era un modelo de aeronave en gran medida retirada, este avión fue muy popular entre aerolíneas en los Estados Unidos y Europa en las décadas de 1990 y principios de la década de los 2000. Es importante destacar que el MD-82 era considerado uno de los aviones de pasajeros más seguros en ese momento. El avión, llamado Sunbreeze, había sido fabricado en 1993 y en ese momento fue entregado a Korean Air. Fue en julio del 99 cuando se unió a la flota de Spanair en España. La aeronave estaba equipada con 2 motores Pratt & Whitney J T8D219. Disponía de 167 asientos para pasajeros, 2 asientos destinados a la tripulación de vuelo, un asiento de observador en la cabina de vuelo y 4 asientos designados para la tripulación en la cabina de pasajeros. Poco antes de la 1:30 de la tarde, ya habían realizado todos los preparativos para iniciar el vuelo. En ese momento los pilotos se pusieron en contacto con el controlador de la torre para informar que estaban listos para despegar desde la pista 36L. El controlador les dio la autorización para abandonar la pista, y acto seguido, la aeronave inició la maniobra de despegue. Sin embargo, apenas segundos después, aún sin haber dejado la pista, los pilotos se comunicaron de nuevo con la torre de control, indicando que tenían un pequeño problema y necesitaban salir de la misma.
El controlador les autorizó a salir de la pista, y los pilotos se pusieron en contacto con el centro de mantenimiento. El problema detectado estaba relacionado con la sonda de temperatura de la turbina de aire de impacto, la cual mostraba una lectura anormalmente alta. Esta sonda mide la temperatura del aire en las proximidades de la superficie del avión. Cuando un avión se desplaza a través del aire, comprime el aire frente a él, elevando su temperatura. Este fenómeno se intensifica a altas velocidades, como las que alcanzan los aviones a reacción durante el vuelo de crucero. En condiciones normales, suele resultar en un aumento de 30 grados centígrados de la temperatura del aire alrededor del avión. Es esencial medir la temperatura del aire, por dos razones fundamentales. En primer lugar, permite a los pilotos determinar si deben apagar el sistema antihielo durante el vuelo. Los bordes de las alas se calientan de forma natural debido al aire que se comprime delante de ellos mientras vuelan. En consecuencia, un fallo en el sensor de la temperatura del aire no es crítico si no se espera que haya hielo. No obstante, la segunda razón por la cual los aviones necesitan medir esta temperatura se relaciona con el piloto automático, específicamente con los aceleradores automáticos. Si el sensor de temperatura del aire detecta una temperatura alta, indica que el avión se desplaza a alta velocidad. Esto sugiere que se podría dañar el interior del motor, a menos que se reduzca la potencia del motor. En otras palabras, una temperatura elevada del aire implica una baja aceleración del motor, lo cual no es óptimo durante la fase de despegue y otras fases de aceleración necesarias. En aviones comerciales de pasajeros, esto implica que los despegues deben llevarse a cabo en modo manual, cuando el sensor no está operativo. Es posible que los pilotos no estuvieran seguros de que fuera una buena idea despegar con el sensor defectuoso, considerando su función crucial en el control del acelerador del motor. Por lo tanto, optaron por volver e inspeccionar el sistema. Irónicamente, la sonda en sí incluye un elemento calefactor para evitar el congelamiento, al intentar medir la temperatura del aire circundante. Si este elemento calefactor se mantiene encendido mientras el avión está en tierra, el sensor puede generar una lectura de temperatura artificialmente alta, aunque continúe funcionando. El capitán contactó con el centro de control de mantenimiento, ya que sospechaba que la sonda de temperatura del aire estaba recibiendo una corriente eléctrica inesperada. El centro de control de mantenimiento recomendó a la tripulación que reiniciara el disyuntor Z29, que suministra energía eléctrica al elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire. La tripulación realizó este procedimiento, pero la temperatura de la sonda no descendió. Ante esto, los pilotos llevaron la aeronave de vuelta para que los ingenieros de mantenimiento pudieran inspeccionarla. La tripulación mantuvo una discusión detallada con los técnicos, explorando diversas posibilidades para reducir la temperatura de la sonda de temperatura del aire RAM. Se consideró incluso el uso de hielo seco para enfriar la sonda. La cabina se llenó de actividad, con la entrada y salida de personal, incluyendo a los técnicos de mantenimiento. El sobrecargo y otro capitán clave que viajaban en el avión también estuvieron presentes, destacando la importancia de registrar todos los eventos que estaban ocurriendo. En ese momento, la temperatura dentro del avión se elevaba, con una temperatura exterior de 30 grados centígrados, y la aeronave no lograba enfriar la cabina adecuadamente. Tanto los pasajeros como la tripulación empezaron a sentir ansias de partir, mientras los ingenieros dedicaban más de una hora intentando reparar el sensor defectuoso. Aplicaron hielo seco para enfriar el sensor. Finalmente, propusieron que la tripulación desconectara el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura, sugiriendo tirar del disyuntor como solución, para cortar el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura. Según la lista de equipamiento mínimo, MEL, por sus siglas en inglés, se permitía la operación del avión, con la calefacción de la sonda fuera de servicio, siempre que no se anticipara la presencia de hielo durante el vuelo. Dado que no se esperaban tales condiciones, se desactivó la calefacción de la sonda y el avión fue declarado apto para el servicio. El capitán dio su consentimiento y la tripulación inició los procedimientos para la salida. Una azafata se encontraba en uno de los asientos plegables detrás de los pilotos.
discutiendo sobre el sensor defectuoso con el primer oficial, mientras se llevaba a cabo el repostaje de combustible en la aeronave. Poco después de las 2 de la tarde, el capitán salió del avión para supervisar personalmente la operación de repostaje y asegurarse de que se hacía lo más rápido posible. Dado que el avión había regresado de nuevo a la puerta de embarque y habían apagado los motores, los pilotos tuvieron que iniciar los procedimientos desde el inicio, como si fuera un nuevo vuelo. Esto implicaba contactar al control de tráfico aéreo para obtener la autorización de vuelo hacia el aeropuerto de Gran Canaria. En esos momentos, aún se encontraban sin preparar la cabina para el vuelo, y esto generaba una atmósfera agitada dentro de la aeronave. Precisamente en situaciones como esta, es cuando los pilotos deben seguir más rigurosamente a los procedimientos. Hay evidencias registradas en la grabadora de voz que sugieren que el capitán se sintió bajo presión por la falta de tiempo. Esto fue evidente durante la revisión de la lista de verificación antes de la salida, cuando el primer oficial leía los elementos, y el capitán anticipaba las respuestas antes de que el primer oficial llegara a la parte correspondiente de la lista de verificación. Además, se puso en contacto con la torre de control para verificar si había algún retraso en las operaciones de tráfico aéreo. Aunque era responsabilidad del primer oficial manejar las comunicaciones por radio, en esta ocasión, el capitán asumió esa labor por él. Después de encender los motores, la tripulación realizó la lista de verificación posterior al inicio, compuesta por un total de 8 elementos. Durante la lectura de los elementos, al llegar al último de ellos, referente a los flaps y slats, el capitán interrumpió al primer oficial antes de que pudiera leerlo, solicitándole que pidiera permiso de taxi al control de tráfico aéreo. Después de esto, los pilotos no volvieron a realizar un repaso final para completar el último elemento en la lista de verificación. Esto fue un grave error, pero solamente fue una de las diversas ocasiones en que los pilotos tendrían la posibilidad de configurar correctamente los flaps desde ese momento hasta realizar el despegue. Al iniciar el rodaje hacia la pista, los pilotos revisaron la lista de verificación de rodaje, la cual incluía un apartado que requería que verificaran la luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva. La luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva debe estar encendida, lo cual señala que hay aceleración automática adicional disponible en caso de un fallo del motor durante el despegue. Esta luz debe permanecer encendida para indicar que hay aceleración automática adicional disponible en caso de que ocurra un fallo del motor durante el despegue. Si los slats no están configurados correctamente para el despegue, la luz no se iluminará. Al repasar esta misma lista de verificación, los pilotos tienen otra oportunidad para observar que no han configurado los flaps para el despegue. El último elemento es el denominado informe de despegue, en el cual los pilotos revisan las velocidades de despegue, la aceleración y los flaps, entre otros elementos. Según la grabadora de voz, se evidenció que no se llevó a cabo la revisión de la colocación de los flaps ni de los slats. Durante el rodaje hacia la pista, los pilotos continuaron conversando con la azafata, en una conversación de la que gran parte no era relevante para la preparación del vuelo. Este último aspecto resultó confuso posteriormente para los investigadores, ya que no se respetaba la cabina estéril. La aeronave se encontraba alineada con la pista, y el primer oficial realizó una verificación final conocida como checklist de despegue inminente. Se le escuchó en la grabadora cómo revisaban la posición del centro de gravedad, la posición de la palanca de flaps y el indicador de slats y flaps en la pantalla LCD. En este momento, el primer oficial mencionó flaps 11, a pesar de que los flaps no se habían configurado en 11. Realmente debería haber dicho flaps 0, como se reflejaría tanto en la pantalla LCD como en la propia palanca de flaps. Los investigadores concluyeron más tarde que se produjo un fenómeno conocido como sesgo de expectativa. El primer oficial esperaba que los flaps estuvieran en las posiciones que había indicado, pero no verificó realmente sus instrumentos para confirmar su expectativa. Existe una tendencia natural en los humanos a mirar sin realmente ver, lo que nos lleva a percibir solo lo que esperamos ver. Además de este sesgo de expectativa, es más común cuando las condiciones psicológicas son desfavorables,
como fue el caso en esta situación con la presión del tiempo y la alta carga de trabajo a la cual los pilotos estaban operando. A pesar de que el capitán se suponía que estaba supervisando, el primer oficial llevaba a cabo estas tareas, pero debido a que en ese momento ya estaban alineados con la pista, su atención se desvió al exterior del avión. En ese momento ya no había nada que pudiera evitar el accidente, salvo la última línea de defensa conocida como el sistema de alerta de despegue TOWS, Take Off Warning System. Este sistema emite una alarma cuando los pilotos aumentan la potencia del motor para el despegue, a pesar de que la aeronave no está configurada adecuadamente para el despegue. Por ejemplo, si los flaps no se han ajustado correctamente, la alerta se activaría. Sin embargo, el aviso en este caso no sonó. La fase de despegue transcurrió de manera normal, y cuando la aeronave alcanzó los 157 nudos, el primer oficial comenzó a elevar el avión. Sin embargo, en ese momento se activaron la advertencia de pérdida y el agitador, resultando en una inclinación de la aeronave de 32 grados hacia la derecha y un cabeceo continuo, llegando apenas a 40 pies sobre el suelo. En la pista, el primer oficial inicialmente consideró la posibilidad de un fallo en el motor y redujo la potencia del mismo. No obstante, de manera inmediata volvió a aumentar la potencia, llevando los aceleradores hasta su posición máxima. Sin embargo, estas acciones resultaron ineficaces, y la aeronave comenzó un descenso, impactando inicialmente con la cola y arrastrándose por el suelo. Posteriormente cruzó un terraplén y se estrelló contra el lado opuesto, estallando en llamas. Tan solo habían transcurrido 5 segundos desde que la aeronave inició el despegue, cuando se activó el sistema de advertencia de entrada en pérdida, y posteriormente, el de excesivo ángulo de alabeo. El avión alcanzó una altura de 40 pies, 12 metros, sobre el suelo, se desvió hacia la derecha, perdió altitud y se estrelló en las cercanías de la pista. De los 172 pasajeros y tripulación a bordo, únicamente 18 sobrevivieron, dejando 154 víctimas. Tras el accidente, se inició de inmediato una investigación. La investigación fue liderada por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. La principal causa identificada fue el fallo de la tripulación al desplegar los flaps. Sin embargo, esta razón representa solo la superficie del problema, ya que hay una serie de factores adicionales que contribuyeron al accidente. Al principio, comentamos que la tripulación tuvo que abandonar la pista para revisar la aeronave, justo antes del primer intento de despegue. La ironía reside en que, en ese primer momento, el avión tenía los flaps perfectamente configurados. Además, la lectura de alta temperatura del sensor de aire había estado presente en varios vuelos anteriores de esta misma aeronave, y cada uno de ellos despegó sin inconvenientes. En este momento del vuelo, la atención y la aplicación de la seguridad de la tripulación se convirtieron en los factores cruciales que, en última instancia, resultaron fatales. Regresaron a la puerta como medida de precaución, y al hacerlo, se sometieron a una presión de tiempo que resultó ser difícil de manejar. Con su enfoque de seguridad disipándose en la pista y bajo la presión de su retraso en constante aumento, la tripulación comenzó a revisar rápidamente las listas de verificación, omitiendo elementos clave y realizando chequeos visuales apresurados, mirando sin realmente observar. Los roles claramente definidos del capitán y el primer oficial empezaron a difuminarse, y dejó de ser evidente quién era el responsable de cada tarea. Otra ironía en este accidente fue el fallo en el sistema de alerta de despegue, la última línea de protección antes del despegue. Podría haber estado relacionado con el fallo en la sonda de temperatura del aire, el componente calefactor que provocó el retorno del avión a la puerta de embarque, después de su primer intento de despegue. Estos sistemas dependen del mismo relé eléctrico para su funcionamiento, y la investigación concluyó que era posible que este relé hubiera fallado. Se mencionó el vínculo entre el sistema de advertencia de despegue y la sonda de temperatura del aire RAM. Sin embargo, después de una inspección y pruebas exhaustivas de los componentes relevantes, los investigadores no pudieron encontrar ninguna razón por la que el sistema de advertencia de despegue no estuviera operativo en este caso. Curiosamente, un año después del accidente, otro avión,
listo para despegar de Palma de Mallorca hacia Barcelona, obtuvo indicaciones de alta temperatura del aire mientras rodaba. La tripulación observó que la temperatura marcaba 99 grados, que era el máximo que podía mostrar la pantalla de instrumentos de 2 dígitos. Recordaron el accidente del año anterior y decidieron verificar el sistema de alerta de despegue, descubriendo que no funcionaba. La tripulación volvió a confirmar que su avión estaba correctamente configurado para el despegue y decidió partir hacia Barcelona después de registrar el fallo en el libro de mantenimiento del avión. Se informó que la compañía tenía conocimiento de 6 casos notificados por aerolíneas entre los años 2000 y 2008, en los cuales se combinaron altas temperaturas del aire y pruebas fallidas del sistema de alerta de despegue. 4 de estos casos se resolvieron reemplazando el relé eléctrico que ambos sistemas utilizan para obtener energía. Por lo tanto, es posible, aunque no seguro, que en el caso del vuelo 5022 de Spanair, el sistema de advertencia de despegue falló por la misma razón que el elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire RAM. No se ha determinado la causa exacta para este fallo. No obstante, el informe final sobre este accidente incluyó una serie de recomendaciones para prevenir la recurrencia de incidentes similares en el futuro. Entre las recomendaciones del informe, se sugirió la modificación de los procedimientos para el MD-80 y aviones similares, de manera que los pilotos realicen pruebas del sistema de alerta de despegue antes de cada vuelo. También se propuso que la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Autoridad Federal de Aviación ajusten los requisitos de certificación para aeronaves como el MD-80, de manera que el sistema de alerta de despegue no pueda ser desactivado por un solo fallo, y que proporcione una advertencia clara a las tripulaciones en caso de fallo. El informe determinó que si el primer oficial hubiera reaccionado a la pérdida después del despegue, manteniendo el morro por debajo de los 13 grados, en lugar de levantarlo hasta los 18 grados, el vuelo podría haberse alejado de la pista de manera segura. Por lo tanto, el informe recomendó que la recuperación de una situación de pérdida se convierta en una parte obligatoria de los programas de formación inicial y recurrente de los pilotos de aerolíneas. Finalmente, se hicieron una serie de recomendaciones relacionadas con la gestión de recursos de la tripulación, ya que este fue un factor clave en el accidente de Spanair. Entre ellas, se encontraba la recomendación de que la Agencia de Seguridad de la Aviación Europea, EASA, evaluara los programas de formación de las aerolíneas para asegurar que se enfatizara el concepto de cabina estéril, junto con las consecuencias de distracciones incluso menores. También se sugirió incluir ejemplos de accidentes en los que la falta de una cabina estéril fue un factor relevante.